Hola mis niñas sociales. Vamos a aprender hoy sobre quiénes nos representan en el país. ¿Listo? Las personas que nos representan en el país. Las autoridades que escuchan las necesidades de los habitantes, administran los bienes y recursos económicos y realizan acciones para mejorar las condiciones de vida son. Estamos hablando del país. ¿Ok? Entonces, esas autoridades son el presidente de la República, que en nuestro caso se llama Iván Duque, el vicepresidente, que en este caso es una vicepresidenta, los ministros, que son el ministro de Educación, el ministro de Transporte, el ministro de Salud, que administran diferentes áreas del país, ¿sí? Como necesidades que hay. Los concejales, que ya están distribuidos en los municipios, en las ciudades, las juntas de acción comunal, que están en los barrios, el gobernador, el alcalde, los diputados, los congresistas y los cabildos indígenas. Estas organizaciones o estas instituciones son las autoridades que gobiernan el país, que administran, que escuchan las necesidades, que atienden, que deben realizar acciones para que se mejoren las diferentes áreas. Por ejemplo, las calles, que hay huecos por todos lados, las carreteras y que provocan accidentes. Estas autoridades tienen que mirar, el alcalde, también el gobernador, ¿sí? Pero están organizados como por ramas, ¿sí? Como por ramas. Es decir, por ramas no, como por niveles, ¿sí? Es decir, las juntas de acción comunal están en los barrios. De ahí se va a los concejales, de los concejales se va al alcalde, del alcalde al gobernador, y así, ¿sí? Entonces, vamos a, vamos a ampliar la información sobre esto que está en el libro, por eso no vamos a escribir más, solamente vamos a consignar lo preciso. Acompáñenme a la página 142. Página 142. Bueno, 142, sí. Bueno, quiero aclarar que este libro, pues, no es de este año, ni del año pasado, sino que, pues, es de años atrás. Por ende, perdón, están... ¿Cómo así? Si Santos fue el presidente de 2010 a 2014, ¿fue que Santos repitió? ¿Santos repitió esto, gobierno? Ah, sí, el tipo fue presidente 8 años. Entonces él fue del 2010 al 2014, se renovó, y del 2015 al 2018. Qué interesante. Y el 2018 quedó Duque. Bueno, listo. Él ya no es. Ahora sí Iván Duque, ¿ok? Entonces, el presidente de la República es la máxima autoridad del gobierno de nuestra nación. Pero recuerden lo que estamos hablando, que el presidente no se gobierna solo, que él está bajo la Corte Suprema de Justicia y bueno, ¿sí? Que eso fue lo que lo vimos en las ramas, ¿se acuerdan? De acuerdo con nuestra Constitución, el presidente simboliza la unidad nacional y debe garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Es elegido por medio del voto popular para un periodo de 4 años, con la posibilidad de ser reelegido por un periodo de la misma duración. Juan Manuel Santos, fue reelegido. Álvaro Uribe Vélez, que fue antes de él, también fue reelegido 2 ocasiones, es decir, los dos tuvieron un gobierno de 8 años. El presidente no gobierna solo, sino que se rodea de un grupo de funcionarios que le ayudan en su mandato, que son el vicepresidente y los ministros. El vicepresidente es quien puede reemplazar al presidente cuando éste se encuentre ausente de su cargo, por ejemplo, en caso de enfermedad. Y los ministros son quienes se encargan de apoyar las políticas del gobierno. El presidente los designa y se distribuyen en campos especializados de su trabajo. Como les decía, uno se encarga de la parte del trabajo, otro de la parte del transporte, otro de la parte de la salud, otro de la parte de la educación y así, en los diferentes campos. Bueno, el gobernador.
El gobernador es el principal dirigente del departamento, en este caso Santander. En la actualidad, Colombia tiene 32 gobernadores que se encargan de administrar los recursos económicos y sociales, de reunir a la Asamblea y de presentar los proyectos para el desarrollo económico y social, de hacer cumplir la Constitución Nacional y de proteger el medio ambiente en su departamento. Antes del año 1991, que fue cuando se hizo la Constitución, los gobernadores eran designados por el presidente de la República, pero gracias a la Constitución de 1991, el gobernador es elegido mediante el voto popular para un periodo de 4 años y lo elige. Que sea popular es que lo elige el pueblo, ya no es el presidente. El alcalde es el funcionario que representa al municipio, elegido mediante voto popular también para un periodo de 4 años. Antes del año 1988, los alcaldes eran escogidos por el gobernador de cada departamento. Entonces, el presidente escogía a los gobernadores escogían a los alcaldes que iban a funcionar dentro del departamento en los diferentes municipios. ¿Sí? Es decir, el país está dividido en departamentos porque es grande. El departamento está dividido en municipios porque también es grande. ¿Sí? Y los municipios están divididos también para hacer cada vez grupitos más pequeñitos y sea más fácil gobernar. ¿Sí? La responsabilidad es administrar los bienes públicos del municipio y liderar el consejo municipal, que aprueba o desaprueba los proyectos para solucionar los problemas de la comunidad. Representa al municipio ante las autoridades departamentales y debe actuar como la primera autoridad de policía municipal. En nuestro país existen 16 ministerios, que son los ministros, cada ministro por un ministerio. Cada uno de ellos es encabezado por el ministro correspondiente. Aquí está. El Ministerio del Interior, hay un ministro del Interior. El de Justicia y Derecho. Estamos leyendo el cuadro rojo que dice un dato más. ¿Listo? Número 3, Relaciones Exteriores, que es el que ayuda en el tema como de las exportaciones y eso. Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social, Trabajo, Minas y Energía, Comercio, Industria y Turismo, Educación Nacional, Vivienda, Ciudad y Territorio, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas y el de Cultura. Entonces, fíjense que está organizado y cada ministerio y cada ministro con su equipo de trabajo se encarga de que esa área en el país funcione. Por ejemplo, el número 4, Hacienda y Crédito Público, son los que trabajan con los bancos, bueno, las personas, quien no tiene casa propia, vamos a hacer esto, hacer subsidios, tal cosa. Ellos se encargan de esas cosas. El de Salud y Protección Social, son los que manejan los hospitales, pero también los centros de, digamos, de ayudas a otros casos, digamos, puede ser como ¿cómo les digo yo? Digamos como los que atienden la violencia intrafamiliar, ¿sí? Eso es protección social. El número 11, Educación Nacional, que es donde entran los colegios, dentro de ese ministerio. El de Trabajo, es donde entran las empresas. El de Transporte y Obras Públicas es donde entran que el Metrolínea, que si los taxis, que los buses urbanos, que si los puentes, todo eso. Entonces, cada ministerio se encarga de una parte. Es chévere, la verdad, la organización es chévere. Seguimos acá, los diputados. En nuestro país los diputados son elegidos para ocupar la asamblea departamental. Aunque no publican leyes, son los encargados de aprobar las ordenanzas y de ejercer el control político sobre el gobernador. El objetivo es lograr el correcto funcionamiento de los departamentos y sus municipios. O sea que los diputados están por encima de los gobernadores. ¿Listo? Digamos que los supervisan, ¿sí? Los concejales son elegidos por voto popular también para el Consejo Municipal durante un periodo de 3 años. Las normas emitidas por ellos se denominan acuerdos. Su función es promover actividades para el desarrollo del municipio, fiscalizar el trabajo del alcalde y aprobar, espérenme, voy a marcar por acá, vamos acá, y aprobar proyectos
de acuerdo que permiten a los ciudadanos modificar planes de desarrollo local. Entonces, en el caso de nuestro departamento acá, hay concejales de Florida Blanca y concejales en Bucaramanga, diferentes. ¿Sí? Los congresistas. Estamos leyendo para acá, como está toda la información, pues leemos, explicamos, socializamos y solamente vamos a copiar en el cuaderno, consignar cosas muy puntuales. ¿Ok? Los congresistas cumplen funciones legislativas. ¿Se acuerdan cuál es la rama legislativa? Es la que elabora las leyes y le hace las reformas para que sean cumplidas por los colombianos. Tienen la autoridad de elaborar leyes y de realizar reformas a la Constitución. Además, deben vigilar las actuaciones de los funcionarios de la rama ejecutiva. Los de la rama ejecutiva, que es donde entra el presidente, y los ministros, y el vicepresidente, y los gobernadores, y ellos, son los que tienen que realizar las obras para que la comunidad sea beneficiada. Estos congresistas se encargan de supervisar toda esa parte. Pueden ejercer control político sobre el gobierno por medio de la moción de censura, las citaciones y las audiencias públicas, que son mecanismos de participación ciudadana donde las personas o las organizaciones sociales se reúnen para intercambiar información, pedir explicaciones a los funcionarios, entre otras actividades. ¿Sí? Seguimos con las juntas de acción comunal. Los habitantes de los barrios, si digamos ustedes viven en El Progreso, lo que se llama el barrio de ustedes, Palomitas, El Progreso. Bueno, las veredas, barrios, veredas o corregimientos pueden organizarse en juntas de acción comunal conocidas como JAC. Cuando ustedes vean esa sigla JAC, se refiere a juntas de acción comunal, que son agrupaciones de vecinos interesados en unir esfuerzos para solucionar sus necesidades. ¿Quién la conforman? Los vecinos. Las juntas de acción comunal están integradas por un presidente, un vicepresidente, que obviamente no es Iván Duque. Cada barrio tiene su presidente de acción comunal, su vicepresidente, tienen un secretario, tienen un tesorero y tienen un revisor fiscal. Estas organizaciones son elegidas mediante voto popular, promueven la participación ciudadana y sirven como medio de comunicación entre el gobierno y la comunidad. Entonces, como es difícil que, digamos, yo vaya a hacer una cita con el alcalde y eso, si es más complicado, yo me dirijo a la Junta de Acción Comunal, saco una cita, expongo la situación, no, miren, es que allá por mi barrio todas las noches pasan unos muchachos gritando y quedarse cuchillo ahí, delincuentes, y no nos dejan dormir. Yo voy y le cuento eso a la acción comunal, como es un problema del barrio, ellos se encargan de llevar la razón y la necesidad al siguiente en el cargo, que sería un concejal. Después del concejal lo lleva al alcalde, el alcalde lo lleva al gobernador, el gobernador lo lleva y así. ¿Sí? O bueno, claro está, si dentro de la Junta de Acción Comunal se puede solucionar, pues se soluciona. ¿Sí? Pero si ya es algo que requiera de una autoridad mayor, empiezan a llevarse las propuestas y las necesidades. ¿Sí? Los cabildos indígenas, acá. Los cabildos son los organismos que representan a las comunidades indígenas. En ellos se toman decisiones que buscan el bienestar de sus integrantes y la preservación de las tradiciones. El Estado protege esta institución mediante la Constitución, cuando garantiza a todas las comunidades minoritarias del país su representación en el gobierno nacional. Por esta razón, los indígenas tienen derecho a contar con 3 representantes en el Congreso de la República. ¿Sí? Los indígenas tienen 3 representantes dentro de la República. Miren, yo tengo una constitución, les voy a leer cómo empieza la constitución política, ¿sí? Empieza así: Constitución Política de Colombia, julio 4 de 1991. Miren, les voy a leer solamente como el preámbulo. Dice: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta y sanciona y promulga lo siguiente.
Constitución Política de Colombia. Y ahí empiezan que los principios fundamentales, hay muchos artículos, los derechos, las garantías, los deberes, la organización del Estado, el Estado de la posición, mejor dicho. Es larguita, pero yo la he querido leer, pero no me la he leído. ¿Qué les iba a decir yo? Bueno, ¿por qué ustedes están viendo esto, niñas? Porque en segundo, en tercero, en primero uno casi no entiende, sí, pero ya en estas alturas, no solamente por el grado de nivel escolar, sino por la edad. Ustedes tienen 9 años, ya están entrando en la preadolescencia y dentro de unos años van a sacar su cédula y todo esto va a ser un poco más, digamos, vivible para ustedes, ¿sí? Entonces ustedes se bueno, ¿para qué es la tarjeta de identidad? Ya pasamos por el tema de la tarjeta de identidad, eso se ve en segundo, ¿cierto? La tarjeta de identidad, que es para nosotros, es parte de los documentos para uno caracterizarse como ciudadano o como miembro de un país, ¿sí? Después de la tarjeta de identidad viene la cédula de ciudadanía. Si yo voy a viajar a otro país, no me va a servir ni la cédula ni la tarjeta, me va a servir el pasaporte y ese va a ser mi documento de identidad en el exterior y bueno, y así. En este caso estamos aprendiendo cómo funciona el país en la parte del gobierno, ¿sí? No sabemos, quizá más adelante, en unos años, a ustedes les llame la atención esta parte. Ustedes digan, ¿en serio eso es tan chévere? No, yo me quiero lanzar de alcalde. Ustedes digan, yo un día quiero ser presidente de Colombia. Porque si el presidente es el que hace eso y es el que tiene la oportunidad de esto y esto, yo quiero hacer muchas cosas, o no, yo quiero ser parte del grupo de un gobernador, quiero gobernar Santander algún día, o yo quiero, sí, entonces es importante saber cómo funciona el país donde nosotros estamos viviendo, donde nacimos, y cómo funciona también la parte, cómo está organizado tan chévere, ¿sí? La organización es muy importante, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un colegio con 500 estudiantes, yo no puedo ser profesora de 500 estudiantes, ¿cierto? Entonces voy a distribuir, no, organizámoslos por edades. Listo, se organizó. Listo, por edades todavía hay muchos. Entonces organicémoslos por el nivel que tienen de pronto de conocimiento. Los que ya saben leer van a estar en una parte. Por ejemplo, los de 5 años. Pero de los de 5 años hay 100 niños, pero todavía son muchos niños para una sola persona. Entonces, bueno, hagamos una selección. Los que saben leer van a ser parte de un grupo, los que no saben leer van a ser parte de otro grupo para enseñarles a leer en un proceso diferente. Y así se van haciendo grupos más pequeños, de una multitud grande para que se pueda organizar. ¿Sí? Imagínense el solo presidente. ¿No? Bueno, voy a hacer un paréntesis, por ejemplo, en la Biblia. Moisés, Dios lo puso como líder del pueblo, eran miles y miles y miles de personas. Y el suegro de Moisés le dijo, no, se no puede seguir haciendo eso, es demasiada gente. Entonces le propuso y le aconsejó de parte de Dios que organizara hombres, 70 hombres que fueran líderes y cabezas, y él iba a seguir siendo, obviamente porque es la persona encomendada por Dios para liderar todo, pero que se ayudara de 70 personas que le ayudaran y que distribuyeran grupos pequeños. Y así lo hicieron. ¿Sí? Entonces, grupos de 500, después grupos de cientos, después grupos de decenas, después, y así poco a poco se fueron organizando y las cosas funcionaron mejor. Entonces, niñas, estas son las autoridades que nos representan en el país. ¿Sí? Estas páginas las vamos a omitir, ¿sí? Bueno, si las quieren desarrollar como para afianzar lo que estamos viendo, las pueden omitir porque parte de esto va a estar en el taller, pero resumido. Un punto, lo resumí en un punto en el taller para que ustedes lo puedan responder. ¿Listo? Si lo quieren hacer, es opcional. ¿Listo? Lo mismo las competencias ciudadanas, pero en esta ocasión no es exigencia, ¿vale? Y también porque necesitamos ir adelantando porque ya casi estamos terminando y bueno, nos falta todavía un poquito sobre sociales. La época colonial. La época colonial. Periodo entre 1550 y 1810. Estamos en el 2020, pero más o menos hace más de, imagínense, 550, más de
más de 600 años casi. El 550 y en 1800, no, ¿cuál? No, mentiras. Hace 550. Sí, hace como 470 y más o menos 200 años, una cosa así. En ese tiempo se organizaron las primeras audiencias en nuestro territorio y se inició el proceso de independencia que dio origen a nuestra república. Ahora, niñas, la independencia no fue solamente un día, ni siquiera un año. Fue un proceso largo, largo. La sociedad en América se dividió en 4 grupos de personas, que eran los españoles, los criollos, los indígenas y los esclavos africanos. Los criollos eran los mismos mestizos. ¿Se acuerdan que tuvimos la clase de los papeles, ¿se acuerdan? Los blancos, los españoles eran los blancos. Los criollos eran los mestizos, que era entre la mezcla de los blancos con los indígenas y con los esclavos africanos. Los indígenas, pues eran los indígenas, que todavía siguen siendo muy características en su forma de vestir, en sus tradiciones y todo. Y los esclavos africanos, pues eran los de raza negra. Esos 4 grupos se dividió en América. En esta época gobernaba el rey por medio de instituciones que funcionaban en América y otras funcionaban en España. Porque antes nosotros no éramos Colombia, ¿sí? Era sencillamente un territorio. Y dentro del territorio habían personas de varios países que después fueron países, pero tampoco eran países en ese tiempo. Bueno, vamos a ir viendo estos días, estos últimos días, vamos a estar viendo un poco sobre toda esta historia. ¿Listo? Bueno, vamos a la página 152. Bueno, en este caso entonces vamos a mirar lo siguiente. Dice acá, 152. Analiza las siguientes imágenes y explica cómo crees que se relacionan con la época colonial. Durante el transcurso de la unidad aprenderá la respuesta. Mire. Entonces acá tenemos mujeres vestidas y fíjense que en la parte de atrás hay una mujer afroamericana, afrodescendiente, perdón, detrás de ellas porque ellas eran las sirvientas, ¿sí? Y acá tenemos a los esclavos negros, miren, encadenados trabajando en las minas sacando el oro, encadenados. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se relacionan? Se ve muy enmarcadas las divisiones, ¿sí? Por un lado, los españoles, que eran los blancos, ¿sí? Los mestizos, miren acá esta señora que está vendiendo era mestiza, miren el color de la piel que es diferente. La mujer la mujer africana acá, y en la mina los esclavos africanos, muy notorios esas divisiones. Ahora, ¿qué es la época colonial? La época colonial o colonia es el periodo comprendido entre los años, ya dijimos, 1550 y 1810, que fue cuando se organizaron las primeras audiencias. Momento en que se inició el proceso de independencia que dio origen a nuestra república. Después del descubrimiento y la conquista de América, que fue lo que hizo Cristóbal Colón cuando llegó a América, España se dio a la tarea de organizar y administrar las nuevas tierras para empezar a producir riqueza en beneficio de la corona, ¿sí? Porque recuerden que el rey era el que gobernaba. Para ello estableció un gobierno con autoridades en España y en las colonias y organizó la economía dando gran importancia a la actividad minera. En esta etapa de nuestra historia, la Iglesia adquirió mucho poder, la Iglesia católica en ese tiempo. Influyó de manera importante en las ideas de la época y estuvo muy ligada al gobierno. La sociedad que surgió en América se dividió en 4 grandes grupos de personas, que ya dijimos, los españoles, los criollos, los indígenas y los esclavos africanos. Pero, fíjense acá en algo. Los españoles eran el grupo dominante, o sea, eran los más importantes en ese tiempo. Los criollos acá eran descendientes de españoles, pero nacidos en América. En tercer lugar se encontraban los indígenas, que eran controlados, protegidos y en muchas ocasiones explotados por los españoles. Y por último estaban los esclavos africanos, que no tenían ningún tipo de derechos y eran tratados como objetos. Era terrible. De verdad que era muy terrible. Entonces nos tocó vivir en esa época. ¿Cómo era la organización colonial?
Cuando los españoles llegaron a nuestro territorio, impusieron sus normas e instituciones de gobierno para demostrar su autoridad y controlar a la población. Una de sus primeras actuaciones políticas fue la de dar el nombre a nuestro país de Nuevo Reino de Granada. Los españoles le dieron al territorio ese nombre y designaron a Santa Fe de Bogotá como capital. Asimismo, los gobernantes españoles organizaron la economía con el objetivo de abastecerse de productos agrícolas y mineros. Toda la parte agrícola son como la parte vegetal, ¿sí? De las plantas. Y luego la parte mineral, los mineros son lo que sacaban de las minas, las piedras preciosas, el petróleo, el oro, ¿sí? La sal también sale de las minas, obligando a la población indígena y negra a trabajar para ellos. ¿Sí? Ya vieron la imagen que estaban con cadenas y con grillos. Los grillos eran como una especie, eso, como de cadenas, como esposados. No, terrible. Ni siquiera los animales se admite que se traten así. Los españoles también impusieron sus costumbres, su idioma, su religión y su arquitectura. Escuchen, cuando yo veo la palabra impusieron, estoy hablando de obligación, o sea, era obligatorio seguir las costumbres, seguir el idioma, la religión, la arquitectura, lo demás no importaba. Nadie, ninguno de los otros, ni de los criollos, ni de los indígenas, ni de los esclavos africanos, tenían derecho a decir, ay no, pero es que esta es mi religión, pero es que este es mi idioma, nada, no importaba. Poco a poco, en el nuevo reino de Granada se fue formando una nueva cultura, un nuevo régimen de gobierno y un sistema económico que perduraron por mucho tiempo. Los nuevos habitantes. Vamos acá. A los españoles nobles y con mucho dinero no les atrajo la idea de venir a tierras americanas. No querían. Porque decían que eran tierras de selva y que aparte eran peligrosas. Por eso prefirieron quedarse en España. Quienes sí consideraron atractivo este plan fueron los soldados que habían participado en la guerra contra los árabes, pero que no habían obtenido riqueza. Los campesinos pobres también quisieron venir, a quienes atraía la idea de obtener tierras a bajos costos. Muchos pequeños artesanos que vieron en las nuevas circunstancias una oportunidad para progresar. Junto con ellos también llegaron sacerdotes de varias comunidades religiosas quienes se encargaron de cuidar a los indígenas y evangelizarlos, es decir, enseñarles todo lo relacionado con la fe cristiana. Además, aparte de su labor evangelizadora, durante la época colonial, la Iglesia Católica estuvo encargada de la educación tanto de los españoles como de los criollos. Miremos acá este cuadrito. ¿Sabías que en Colombia hay muchos pueblos y ciudades similares a los de España? Tanto por sus nombres como por su arquitectura. ¿Sí? Bueno, ahí nos dice que busquemos un mapa y eso, pero bueno, vamos a omitir esas cosas. Estamos hoy aprendiendo historia de nuestro país. La fundación de ciudades. Los españoles comenzaron a fundar ciudades como una forma de demostrar su dominio y control de los territorios conquistados. Muchas de ellas se construyeron sobre los antiguos pueblos indígenas, como sucedió con Santa Fe de Bogotá y Tunja. ¿Se han escuchado sobre Tunja? Que queda yendo hacia Bogotá. Bueno. Otras se establecieron a las orillas de ríos importantes y en los litorales marítimos, o sea, en los límites de los mares, para facilitar el comercio y el establecimiento de rutas de comunicación. Algunos ejemplos fueron los casos de Cartagena y Santa Marta en el Mar Caribe y Honda en las riberas del Magdalena. La ubicación de otras ciudades obedeció a la necesidad de establecer centros cercanos a los grandes territorios mineros, como pasó con Santa Fe de Antioquia, Popayán, Cali, Ibagué y Pamplona. Antes eran solamente territorios, pero ahora pues los conocemos ya con los nombres de las diferentes ciudades y departamentos. ¿Sí? Ciudades. Miren acá, la primera orden religiosa que llegó a nuestro actual territorio fue la Orden de San Francisco, que también es conocida como franciscana. ¿Sí? Ellos eran los que enseñaban, entonces se creó como una tradición, ¿sí? Que es muy difícil porque la gente tiene eso metido en su cabeza, porque obviamente los papás se los enseñaron a los hijos, ya después los abuelos a los hijos, a los nietos, y se ha ido generación en generación, y por eso pues las personas tienen tantas creencias de ese tiempo. ¿Cómo era el gobierno colonial? Las instituciones creadas por la corona española en América tenían como objetivos afianzar la presencia de España en las
en las nuevas tierras y organizar la explotación y comercialización de metales preciosos. A continuación, cuando ustedes escuchen la palabra metal precioso o piedra preciosa, estamos hablando de esmeraldas, oro, plata, rubíes, ¿sí? Diamantes, que Mafe, ¿te acuerdas que la otra vez hablamos que son súper lindos? Bueno, a continuación te invitamos a conocer cuáles eran esas instituciones y cómo funcionaban en el nuevo Reino de Granada. Recuerden que así se llamaba nuestro territorio. Bueno, el rey. El rey gobernaba por medio de instituciones que funcionaban en España y de instituciones que funcionaban en América. Miremos, ¿cuáles eran las que funcionaban en España? La Casa de la Contratación, el Supremo Consejo de Indias. La Casa de Contratación fue creada en 1503 para controlar el comercio entre España y América y funcionaba en la ciudad de Sevilla. Voy a hablar como español. Entre sus labores estaban vigilar la salida de barcos y de pasajeros hacia las colonias y la importación y exportación de mercancías, cobrar los impuestos de aduanas, otorgar los permisos para viajar a América. Por favor, cuando lean esta parte, leanla con acento español. ¿Ok? Es importante. Ah, mentiras, es broma. Entonces, fíjense que esta casita tenía como estas funciones, ¿sí? Tenía que vigilar los barcos que llegaban o que salían. Bueno, que salían más que nada. Y la importación y la exportación de productos, de mercancías. Cobraban los impuestos de las aduanas y otorgaban los permisos para viajar a América. Se encargaban de eso. El Supremo Consejo de Indias fue fundado en 1524, buscaba dirigir los asuntos económicos, militares, religiosos y administrativos. Entre sus funciones estaba elaborar las leyes para las colonias, proteger a la población indígena, administrar la economía colonial, evaluar el trabajo de los funcionarios españoles en América mediante el juicio de residencia. O sea, había como una división ahí peculiar. Las que funcionaban en América eran la Real Audiencia, la Presidencia, el Virreinato, el Cabildo. La Real Audiencia fue creada en 1550 y estuvo a cargo de un presidente y de varios oidores, que eran funcionarios encargados de juzgar y castigar los delitos cometidos en las colonias, hacer las leyes sobre el comercio, los caminos o las tierras. La presidencia fue creada en 1564 para solucionar los problemas administrativos. Así la Real Audiencia podría dedicarse exclusivamente a administrar justicia. El virreinato. Esta institución fue creada en 1717, estuvo a cargo de los virreyes, quienes eran representantes directos del rey y por tanto tenían la mayor autoridad en las colonias. Reemplazó a la presidencia y se creó como respuesta al crecimiento del territorio y de las exigencias administrativas. Entonces, el rey mandó representantes que eran los virreyes y ellos eran los que mandaban en el territorio. El cabildo era la máxima autoridad de cada población. Allí los ciudadanos elegían a sus funcionarios o regidores mediante voto popular. Eran los encargados de administrar cada ciudad, villa y pueblo de indígenas. En la parte de los indígenas. Los gobiernos locales. Además de los virreinatos y las reales audiencias en el territorio americano, existían otras formas de gobierno que funcionaban de manera local. Estas eran las gobernaciones, las capitanías generales y los cabildos. En el cuadrito dice, los cabildos estaban conformados por españoles o por criollos, es decir, aquellas personas que eran de ascendencia española. Entonces, fíjense, los mestizos, como eran hijos de españoles con otros, ¿sí? Los criollos eran españoles que no nacieron en España, sino que nacieron en este territorio. Entonces, eran criollos, pero eran de ascendencia española, ¿sí? O sea, sus papás o sus abuelos eran españoles. A ver, voy a marcar acá donde vamos para que vayan leyendo conmigo. Acá. Las gobernaciones estaban a cargo de un gobernador y eran territorios conformados por varias ciudades. Cuando estas pertenecían a la misma región, recibían el nombre de provincias. Las capitanías generales estaban a cargo de un militar llamado capitán general y eran regiones de frontera en las que se presentaban diversos conflictos. Por ejemplo, frente a grupos indígenas no conquistados o frente a ataques de otras potencias europeas. La frontera, recuerden que es un límite que conecta con otro territorio. Sí, hoy en día, ya que estamos divididos en países, entonces en Cúcuta tenemos una frontera de Colombia con Venezuela. Entonces estamos a un paso, uno puede pasar a Venezuela a pie, si está en Cúcuta. ¿Sí?
Los cabildos también eran conocidos con el nombre de ayuntamientos y funcionaban en cada una de las poblaciones coloniales. Los cabildos estaban conformados por los siguientes miembros: el alcalde, quien era el jefe del gobierno; los escribanos, que eran los que registraban por escrito los actos oficiales; y los alguaciles, quienes cumplían funciones de policía. En las películas sale mucho este nombre, alguacil no sé qué, que eran como los policías. El patronato regio. Sí, quise que lo leyéramos porque realmente es historia, es historia. Entonces, hay muchas cosas de la historia que es bueno uno escucharlas y saberlas, pero pues, sí, no son como tan trascendentales en el sentido de que ya pasó, sí, pero es bueno conocer historia, ¿vale? El patronato regio. El Papa Alejandro VI proclamó, esto es un número romano, proclamó los reyes de España soberanos de las tierras descubiertas para predicar el catolicismo. Este convenio se conoció como el Patronato Regio. El Patronato Regio daba a los reyes el derecho a escoger las comunidades religiosas que podían venir a América y a recaudar los diezmos, que eran un impuesto destinado al sostenimiento del clero y del culto. Además de lo anterior, el Patronato Regio otorgaba a los reyes de España los siguientes privilegios: construir iglesias, catedrales y conventos en los lugares que ellos quisieran y definir los límites de las jurisdicciones religiosas o diócesis; aprobar o desaprobar la elección de obispos, arzobispos y otras autoridades religiosas, quienes debían rendir cuenta de sus actos a las autoridades de la corona. Los religiosos prestaron un gran servicio en cuanto a la protección de los indígenas, la creación de las escuelas y colegios y el trabajo de la enseñanza. Durante casi 2 siglos, 200 años, ellos fueron los únicos que desempeñaron este oficio en las colonias. Entonces, en ese tiempo, como leímos ahorita, la iglesia se encargaba de enseñar, ¿sí? De educar. Entonces, tenía cierta participación, pero pues igual estaban bajo el dominio de España, del rey. Bueno, listo, entonces vamos a dejar hasta acá, ¿vale? Para no llenarlas de tanta información. En la próxima clase vamos a hablar sobre la Nueva Granada y el origen de nuestra república y terminaremos hablando un poco sobre la independencia. ¿Listo? Entonces vamos a leer mucho en estas clases porque como es historia, ¿sí? Como es historia, realmente la historia es de leer y conocer un poco sobre eso, ¿vale? Entonces, listo, mis niñas, vamos a pasar por favor al cuaderno lo que está ya registrado, que son como datos puntuales, ¿sí? También en el taller de sociales hay unos puntos. Ahí tienen una nota que son de las clases que vamos a ver, las pueden ir respondiendo a medida que vemos la clase, porque igual ese taller es para entregar el viernes en las horas de la tarde. Entonces el viernes que tenemos la última clase de sociales, terminan de llenar el taller como tarea y lo envían. ¿Listo? Y listo, mis niñas, esto fue sociales. Terminamos. Chao.